¿Cuántas de nosotras hemos repetido esta misma frase? Tengo que hacer algo. Shannon tiene la maravillosa habilidad de plasmar las verdades de la palabra de Dios en estudios bíblicos interactivos que abordan los temas relevantes que enfrentan las mujeres de hoy. No seas una mujer controladora revela cómo el egoísmo y la autoprotección pueden destruir nuestras vidas y por qué rendirse y confiar en Dios es el camino hacia una verdadera libertad y alegría. Nancy Lee DeMoss de Wolf. Estás escuchando los podcasts de nuestro libro de lectura No seas una mujer controladora de la autora Shannon Popke. Queremos contarte que estos podcasts hacen parte de nuestro plan de estudio de la Biblia que hacemos a través de Añade a tu Fe. Somos un grupo de mujeres que perseveran en la edificación cada día a través de las Escrituras, cultivando vidas de piedad para crecer constantemente en la gracia, permitiendo que Dios moldee nuestro carácter por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hoy tenemos una invitada muy especial, su nombre es Ana Paula Montaño. Bienvenida, mi hermana. Estoy muy feliz de tenerte aquí en Añade a tu Fe. Y quiero compartirles, hermanas, que conocí a Ana Paula a través del Ministerio de la Escuela de Padres Cristianos que hacen educación en el hogar, EPEC. Este precioso espacio nos ha permitido conectarnos un poco más a través de la obra del Señor. Bienvenida, mi hermana. Un gusto saludarles, Diana, y a todas, y muchas gracias por la invitación. Bien, hermana, y justo hemos estudiado la vida de Raquel, así que empecemos con esto. Aunque sin querer hemos hablado de Raquel, al mencionar a su hermana Lea, era necesario contar un poco sobre ella. Así que, querida hermana que nos escuchas, ya estarás un poco documentada sobre su historia. Bueno, podemos decir, entre comillas, fue una mujer afortunada en su belleza, ¿no? Aunque realmente esto fue de tropiezo para su vida y tal vez la vida de su hermana mayor, y seguramente Raquel era una hija con privilegios, ¿no? Respecto a su hermana, lo cual la convirtió en una mujer exigente y controladora. Y necesito pedirles que leamos varios pasajes antes de poder continuar escuchando para comprender mejor lo que queremos decir. Y lo vamos a encontrar allá en Génesis 29, del 16 al 20, para las que toman apuntes, y 30 y 31. Y Génesis 30, 1 y 2, y luego saltamos 14 y 15. También lo vemos allá en Génesis 31, 33 y 35. Entonces, vamos despacio. Para ver varios puntos en la historia de Raquel, ya hemos dicho que Raquel es hermosa, ¿no? Y esto le daba una opción de conseguir todo lo que quería. Ya lo leímos allá en Génesis 31. La expresión de Raquel hacia Jacob, ella estaba reclamando a su esposo. De alguna manera, imagino que ante esto ella no tenía control. Ella realmente no podía hacer nada. Así como la autora está estoy yo también tratando de imaginar la escena y la veo con un sentimiento como de frustración. Y esta ocasión ni siquiera su belleza le podía ayudar. Y sabes que, Ana Paula, siento yo que Raquel estaba como en una competencia con su hermana. Su humillación al no tener hijos la puso en desventaja ante ella. Y recordemos que en la historia fue Lea siempre quien creció en desventaja, ¿sí? En desventaja en comparación a su hermana. Y en esta ocasión Raquel no tenía cómo volver a su lugar de ser, o sea, ese lugar de privilegio, de ser, entre comillas, la mejor. Vemos un sentimiento de querer como ganar y usar si pudiera este recurso de su familia, Ana Paula. Y sabes algo, siento que Raquel tiene mucho de su padre. Es una mujer frívola, viste Raquel exigiendo a Jacob. Y cuántas veces nosotras hemos estado, digámoslo así, en esa misma situación. Somos capaces de levantarnos duramente contra todo aquel que ponga en riesgo nuestra felicidad. Y mejor dicho, nuestros caprichos o nuestra maldad disfrazada de derecho. Hermanas, ¿cuántas veces hemos estado manipulando para alcanzar lo que queremos? Sí, exacto. Podemos hacer berrinches y todo tipo de bajezas manipuladoras para conseguir controlar a otros o las situaciones. Y yo confieso que este libro, está siendo difícil para mí porque me reconozco en muchos lugares y creo que yo también empecé mi matrimonio así, de esa forma, ¿no? Y aún ahora estoy en medio de luchas de las cuales no estoy orgullosa, ¿no? Tengo 2 hijos adolescentes y me he dado cuenta a las malas que no puedo controlarlos. Y cuando ellos se rehúsan a hacer mi voluntad,
he tendido a acudir a mi esposo con todo tipo de reclamos, exigencias, incluso berrinches. Y esa falta de dominio propio y de amor misericordioso se ha manifestado en esta etapa de la adolescencia con mis hijos como nunca antes. Pero me doy cuenta de que aunque trato de obligarlos y presionar las cosas o hacerme a la víctima, manipular, los únicos resultados que he visto es que los he dañado y también he dado un mal ejemplo que ellos están imitando, ¿no? Se llegan a distanciar de mí. Entonces esto es muy duro, pero creo que el Señor me está mostrando la falta de sabiduría, de dominio propio que he tenido durante mucho tiempo y que claramente no se puede controlar los corazones de otras personas. Yo que pretendía la unidad, con esa actitud controladora veo una casa dividida y ahora acudo humillada al Señor porque una casa dividida se derrumba. Veo que yo no puedo hacerlo, ni mi esposo, y que necesito rendirme ante Dios y necesito entender su voluntad y su disciplina para restaurar. Así es. Sabes que esto me recuerda una frase muy impactante que puede resultar muy libertadora para nosotras y para las oyentes que están hoy aquí. Mira la frase, dice, en lugar de exigir que mi gente, entre comillas, me rescate de mis temores más profundos, Dios quiere que recurra a Él. No estoy segura de ser muy clara en lo que quiero decir, pero cuando somos mujeres controladoras, Ana, y no permitimos al Señor actuar de manera soberana en nuestro interior, crece un sentimiento tan grande de frustración que incluso aun cuando los demás hacen lo que queremos, simplemente no podemos disfrutarlo. Igualmente, este sentimiento de esa insatisfacción continúa y crece, porque todo lo que tuvimos que hacer para lograrlo trajo daño a otro. Y hay consecuencias con las que igualmente debemos lidiar. Y ok, digamos que hasta aquí todo está dentro de lo normal, pero ahora esto que voy a decir es peor. Si miramos desde la perspectiva de Dios, de un lado no estamos siendo mujeres como Cristo y del otro lado tampoco nos estamos dejando sorprender de la manera maravillosa como Dios deja que nos sorprendamos de sus caminos que son más altos, de su voluntad que es perfecta, de su amor, su cuidado, sus planes. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ahora, hermanas, cuando el Señor ha hecho algo de manera milagrosa y soberana, nuestro corazón salta de alegría y arde de amor por el Señor. Es como si pudiéramos palpar a ese Dios inmensamente amoroso y detallista con nosotras. Y en esos casos nuestra fe aumenta, nuestro amor por Él aumenta, nuestra necesidad de Cristo aumenta. Disfrutamos de esos detalles para el alma de una forma única. Y recuerdo ese pasaje que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmos 46, 10 acabo de leer. Y mire lo que dice más adelante en el Salmo 34, 8 y 10. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Teme a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Te das cuenta? Bueno, ahora miremos esto, ¿no? Una situación descontrolada donde vemos una mujer controladora desesperada. Y pues las situaciones así nos traen frustración y desesperación. Y si insistimos en usar nuestros métodos para resolver el problema, pues no mejora nada. En el caso de mi familia, reconozco que muchas veces mi ídolo ha sido mi esposo, el que salva la situación y arregla las cosas, pero me ha tocado últimamente que él viaja mucho y tengo yo que resolver los conflictos con mis hijos sin él y he fracasado muchas veces acudiendo a la ira, a la presión, amenazas o llamarlo cuando está en medio trabajo y todo termina siendo un desastre. Y la verdad que también otra forma de afrontar esto, cuando era más joven, yo perdía mucho tiempo entre dos extremos. Solía comprar libros sobre disciplina, sobre autoayuda, porque reconocía que había problemas y quería resolverlos. O también malgastaba mucho tiempo escapando de la situación con entretenimiento o con victimismo, pero en ambos casos me costaba mucho, mucho rendirme y acudir a Dios o acudir a la palabra y buscar la sabiduría en Él.
que es la fuente de sabiduría, ¿no? Así es, Ana, y es justo lo que venimos hablando. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Volviendo a la historia de Raquel, que por lograr sus objetivos, y al ver que en toda su desesperación ella adoptó muchas estrategias, pero sabes que no buscó ayuda en Dios. ¿Será que alguna vez hemos sido como Raquel, que nos acordamos de ir a la presencia del Señor y pedir ayuda casi que como una última opción? ¿Alguna vez hemos puesto nuestra esperanza en otras cosas? Me pregunto yo, ¿no? Un préstamo o la promesa de alguien, de, mira, voy a hacer esto, o un testimonio, o como le pasó a él, me va a pasar a mí, o aquellas fórmulas mágicas de familiares incrédulos, tantas cosas que pueden llegar a darnos esperanza, hermanas. Y esto se llama idolatría. ¿Sabes algo? Ni siquiera ser una madre soltera debe ser una excusa para ser una madre controladora. Quiero contar que soy la número 6 de mi familia y mi madre quedó viuda cuando yo era una niña. Y bueno, hay una larga historia detrás de esto, pero tuve un testimonio muy fuerte sobre la dependencia de Dios. Mi madre, al conocer del Señor, me enseñaba con sus palabras y con sus actos en llevar cada carga delante de Dios. Imagínate que cuando era niña y le pedía alguna cosa, ella inmediatamente me preguntaba, ¿ya le pediste esto al Señor? O cualquier cosa que ella decía, ¿ya oraste? Y recuerdo que al ver a mi mamá, yo recuerdo, tengo en mi memoria, viendo a mi mamá orando cada día en la madrugada. Y cada vez que debía hacer algo, ella oraba. Y verdaderamente el Señor fue su esposo y fue el Padre nuestro. Entonces, como que esa situación de que a veces nosotros vamos primero a las demás fuentes y no vamos al Señor, es algo muy repetitivo. Y lo lindo de esto que les estoy contando fue que nos enseñó, o por lo menos a mí me enseñó la necesidad de recurrir a Dios para que Él ordenara cada paso de nuestra vida. Y quieren saber algo, así entendí y también conocí mucho del Señor. Y verdad que muchas veces también tendemos a compararnos, ¿no?, con otras personas. A mí me ha pasado desde niña, pues que yo me comparaba teniendo un complejo de inferioridad o de injusticia, o que por qué no soy tan delgada, por qué no soy tan bonita, por qué, incluso de adulta, por qué mis hijos no se portan bien como los de ella, o por qué tengo esta genética. Y son reclamos que ahora sé que son un deseo de controlar lo que no podemos, porque Dios le da a cada uno conforme a su voluntad. Y yo estoy cuestionando a Dios. Creo que es muy atrevido de mi parte, pero la carne tiende a la comparación, de donde salen el descontento y la envidia. Creo que Raquel, en la historia que estamos leyendo, se acostumbró pues siempre a tener los mejores halagos, como dijiste, la atención de la gente, y cuando se vio en desventaja por primera vez en la vida, a pesar de que era bella y amada, no supo ver lo que tenía, sino lo que le faltaba en comparación con su hermana, porque ella tenía que ser la mejor. Y muchas veces actuamos así. Tenemos unos estándares muy altos sobre cómo tiene que ser nuestra vida, nuestro esposo, nuestros hijos, factores que no podemos controlar, y eso es muy necio verdaderamente. Y uno puede pasar años quejándose y haciendo infelices a todos a su alrededor, pensando que Dios está en nuestra contra y que somos víctimas, en lugar de soltar la cuerda del control y dejar de compararnos y ser libres. Me gusta una frase que dice el libro: cuando caes en sentimientos de inferioridad o de superioridad, el enemigo es el vencedor. Y la verdad es que somos únicas en realidad, ¿no? La envidia nos esclaviza solamente. Dios nos llama al contentamiento, a pedirle que limpie nuestros corazones y que nos llene de paz. Y vamos a hablar entonces de la envidia. Cuán difícil es ver, hermana Ana Paula, que Dios le da lo que tú querías para ti a otra persona. Sufres de envidia y en ese momento se entrelaza con el deseo de control. Quiero decir que descubrí que la comparación es un juego satánico que pone en evidencia lo que hay en tu corazón para ponerte más en contra de tu rival. Mira, la envidia hace que todo lo que la otra persona haga, tú lo tomes como si fuera en tu contra. Y esto, una vez más, pone en evidencia tu deseo de control. Mira lo que dice Santiago 3, 14 y 15. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad.
Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. ¿Escucharon? Esta sabiduría es diabólica. La envidia en parte es decir que Dios se equivocó. Una vez escuché una enseñanza de Miguel Núñez y él decía acerca de la envidia que la envidia no es realmente desear lo que el otro tiene, sino que es realmente querer que el otro no lo tenga. Entonces, puedo concluir que la envidia está de la mano de querer controlar, porque le decimos a Dios, ¿por qué prosperaste a fulano? ¿Por qué le diste tal cosa a sutano? Es como que Dios no sabía lo que hizo en ese momento y querer meter nuestras manos. ¿Comprendes? Y ahora pasemos ahí al pasaje de Génesis 30, del 22 al 24, primera de Samuel 1. Y bueno, me quedo pensando en estos pasajes, Ana Paula, y pienso en las veces en que Dios ha demostrado su fidelidad. Y como a Raquel ha visto nuestro clamor y ha contestado, pero en vez de que nosotros tengamos gozo, oramos pidiendo más. Parece que aunque ya nos dio lo que pedíamos, somos insaciables y en vez de agradecer, pedimos más. El egoísmo y la insatisfacción, eso muestra que queremos controlar. Y vemos la historia de Ana, a diferencia de Raquel, cuando su corazón se vio agobiado por el profundo deseo de tener un hijo, corrió al templo a clamar a Dios. Y nosotras, en vez de pedir más, como si Dios se hubiera equivocado en darte tan poco, debemos agradecer al Señor. Y mire lo que dice ahí en 1 Samuel 1:15. Ana recibió a su hijo con un corazón agradecido. En lugar de pedir más, ella agradeció. Lo presentó y lo llevó donde el sacerdote a servir en el templo. Ella no quería su bebé para sí misma. En cambio, Raquel, en la diferencia que hay en Raquel, siendo una mujer controladora, cuando recibió su primer bebé, oró y pidió más. Sí, Diana, esta historia es tremendamente desafiante, ¿no? Porque Ana fue una mujer que le entregó su dolor y su anhelo a Dios, y al responder Dios dándole un hijo, ella pasó solamente 3 años con él, que creo que ese era el tiempo de criar a los niños hasta el destete, en esa época, y lo llevó al templo. Un niño tan pequeño, pero ella lo entregó completamente, sin saber aún si volvería a tener más niños. Y luego ella hace una hermosa oración de gozo ante el Señor porque entendió la soberanía de Dios. Y eso está en Primera de Samuel 2, esa oración. Y en relación a verdaderamente entregar circunstancias a Dios, pues hay tiempos en que no sabemos manejar la maternidad y yo, por ejemplo, me he sentido frustrada muchas veces pensando que no podía hacerlo, pensando que estaba arruinando sus vidas. Y también otros tiempos en los que piensas que el mundo va a arruinar sus vidas si son expuestos a él. Esos pensamientos me han traído grandes desacuerdos con mi pareja sobre qué libertades podían tener los niños ahora que empezaban a crecer. En su misericordia, Dios me ha mostrado cada vez que yo quería o más o menos, que Él es más responsable de mí y de mi familia que yo. ¿Acaso no es más responsable también de mis hijos que yo misma? ¿Y acaso no estoy en sus manos? ¿O acaso no están ellos en sus manos? Ahora oro por ellos así y tengo este versículo pegado en la pared de mi cuarto para siempre orar así por ellos, porque a eso se va reduciendo lo que puedo hacer en sus vidas. Y este es el versículo en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y todo esto me recuerda la soberanía de Dios, ¿no? Hay un versículo en Jeremías que cuando lo encontré hace unos años me dejó boquiabierta y reflexionando por algún tiempo en cómo es realmente la soberanía y la voluntad de Dios. Y está en Jeremías 10:23. Dice, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y pues es impresionante. Sé que tenemos que vivir acá en el mundo, ¿no? Pero Dios es más fuerte y sabio y puedo confiar en Él. Realmente el 1 Samuel 2 es un bello cántico sobre esa confianza. Bueno, ahora vamos a ver el sacrificio de Amy, ¿no? Que se cuenta en el libro acerca de
una amiga que pierde a su hija, que en su vida había vivido controlada por el temor. Dice en el libro que el temor es a menudo lo que nos impide rendir el control. Las veces que tenemos peor ansiedad o insomnio, efectos de estrés en la salud, han sido épocas en mi vida en las que me invadía el temor. Por ejemplo, esto es ridículo ahora para mí, pero tuve una crisis cuando mi hijo de 14 años, que hacía escuela en casa, me dio la noticia de que tenía una noviecita. Yo pensando de dónde. Y ahora, claro, me parece ridícula mi reacción, pero fue fuerte para mí procesar que él estaba creciendo y que va a vivir su propia vida, ¿no? Qué ingenua. Pero eso me aceleró empezar el proceso de soltarlo y ayudarlo a soltarse. Al parecer, entendí, los hijos crecen y no nos damos cuenta del poco tiempo que tenemos con ellos para guiarlos, y a veces nos damos cuenta cuando ya hemos perdido toda influencia. Y el miedo se aferra, pensamos, si no tengo esta persona o cosa o el control de esta situación, me voy a morir o mi vida no va a tener sentido, todo saldrá mal. En el caso de mis hijos, mi miedo es como, ¿qué tal si mi hijo termina mal en la vida? ¿Qué tal si se equivoca gravemente? Entonces concluyo que tengo que hacer algo, pero es por temor. Y en el temor no hay amor. ¿Acaso actuar con ese temor puede hacer algo más que entorpecer las cosas? Simplemente no vale la pena. Entonces, un llamado de Dios a dedicar una parte de mi vida es cortar el cordón umbilical, quizás poco a poco porque aún no se han ido, pero sabiendo que algún día lo harán, y reconocer que mi autoridad e influencia disminuyen con cada día que pasa. ¿Puedo confiar en Dios sobre ellos? Tengo que hacerlo. En verdad no controlo nada, no controlo su corazón, sus motivos, sus conciencias. Solo puedo orar por ellos, cuidar la relación y confiar en que Dios sabe mejor lo que hará con ellos. Sí, hermana, y en todo este proceso de encontrar de un lado que somos mujeres controladoras, y controladoras incluso como tú nos hablabas, controladoras a través del miedo, ¿sí? No solamente controladoras a través de un deseo que nace en nuestro corazón de que se haga nuestra voluntad, sino que a veces el miedo nos lleva a creer que debemos tomar el control. Y nuestra autora aquí nos deja una frase para que nosotros meditemos, y lo hace desde el Salmo 16:5, y ella pregunta así: cuando intento acercar hacia mí y acaparar con temor lo que es mío, mi sed nunca se apaga. Ya sea que lo acerquemos para tener la certeza de lo que va a pasar, por un capricho, por un berrinche, como tú nos decías, o por un temor, realmente, digamos, el tema es poder comprender que todo lo que hay en Cristo es una herencia perfecta y segura. Y entonces, yendo ya al Salmo 16:5, que es lo que ella nos propone, yo quiero hablar de algo que está diciendo Hernández Díaz López, que es un hermano de Brasil, que tiene varios comentarios, un comentario completo de todos los libros de la palabra del Señor, y me llama la atención en esto que él dice. Dice, tenemos una herencia llena de privilegios. Muchas veces nosotros, en el deseo de controlar, estamos perdiendo de vista que puede que lo que yo esté deseando es bueno. Digamos en el tema de los temores, puede que yo esté deseando lo mejor para mis hijos, pero a veces cuando metemos demasiado en nuestra mano, no estamos comprendiendo que al soltarlo al Señor, la herencia del Señor es la mejor parte, ¿sí ves? Entonces, Hernández Díaz López dice, tenemos una herencia llena de privilegios, y tú eres la porción de mi herencia. Está hablando el salmista David ahí, está diciendo, tú eres la porción de mi herencia. Y cuando uno hace una comparación, digamos, cuando hacen un juicio de sucesión, a veces en el juicio de sucesión a usted no le toca la mejor parte o no le toca la parte que usted quería. Puede que sean, digamos, partes iguales, pero usted estaba anhelando tener otra parte. Pongamos el ejemplo, un terreno, lo que sea. Muchas veces nuestro corazón se está engañando pensando en que esto o aquello es lo mejor, pero es porque nuestra visión es realmente muy corta y porque nosotros no tenemos la capacidad de ver un poco más allá. Pero
el Salmo 16:5 nos deja ver el corazón de David como un corazón agradecido, entendiendo que Él era la mejor parte, que Cristo es la mejor parte y que en Él tenemos la mejor parte y que Él se hace cargo de darnos en Él la mejor parte. Entonces era, digamos, la parte que la autora nos quiere llevar como a una reflexión. Ahora Ana, la autora, nos lleva a meditar en esos pasajes y pienso en esto. Raquel no encontraba su contentamiento en Dios, ¿sí? El Señor le dio un hijo, ¿sí? Y como decíamos, ella no halló contentamiento ni disfrute, porque su deleite no estaba en el Señor. Ella pensaba que Dios ahora tenía que darle más, es decir, como si ella creyera que Dios ahora debía empezar a obedecer sus anhelos. Y eso me lleva a pensar en esta clase también de cristianismo, aunque yo sé que este es otro tema, pero en parte tiene que ver con esto, con el tema del control y los anhelos del corazón y nuestra relación con Dios. Entonces me lleva a pensar en esa parte del cristianismo actual que usan una serie de palabras irreverentes al Señor, en donde ordenan, ¿sí?, lo que Dios debe hacer. Se acercan a Dios para explicarle cómo debería actuar. Y bueno, de un lado vemos la terrible irreverencia y la falta de conocimiento de Dios también. Hacen de Dios como si fuera su empleado, ¿sí? He escuchado oraciones en donde dice, para ser más clara, donde dice ordeno, o dice decreto, o dice acto, o no acepto un no como respuesta. Dios tenga misericordia, hermana, porque allá hay un reflejo de soberbia, de dominancia, de autoritarismo, y esas oraciones realmente son diabólicas, hermana. Y los pasajes de atar y desatar no tienen nada que ver con la oración. Está hablando de conflictos entre hermanos, está hablando de dar solución a problemas, de no llegar con deudas ante el Señor. Pero miran a Paula, la falta de conocimiento, cómo ha fortalecido el pecado en el hombre, inclusive hasta en su relación con Dios, inclusive hasta en la oración. Y hoy tenemos un fuerte movimiento feminista cristiano, digámoslo así. Y alguien me contaba que en su iglesia donde se reúnen, digamos en las reuniones de mujeres, les dicen cosas como que tú eres una campeona, que usa tal lenguaje, que usa tal sabiduría, que ven tal cosa. Que en última la palabra lo llama como filosofías mundanas y diabólicas. Y las mujeres hermanas salen tan empoderadas a destruir a sus esposos y a sus hijos, a declarar, a decretar, a dar órdenes. Y en donde quedaron esos pasajes de deleitarnos en el Señor, de entender que Él es nuestra mejor porción, de saber que Él tiene control sobre todo, de decir, hágase su voluntad y no la mía. Hay mucho que meditar acerca del control, hermana. Y vemos a Raquel en todo esto, en sus temores, en sus luchas, en cómo ella ordenaba a Dios, incluso en la manera como colocaba los nombres a sus hijos. Es algo terrible. Qué cierto lo que dices, Diana. Cuando tanta falta nos hace aprender a hacer justicia, amar, misericordia y humillarnos ante Dios como nos pide Dios en Miqueas, el empoderarnos en las iglesias junto con la cultura de este mundo que está tan volcada, creo que no hace mucho para edificarnos. Es una amiga muy querida que decía, ay no, yo no voy a escuchar a esas pastoras feministas porque ya tengo suficiente de feminista y a mí me hace falta someterme a mi esposo. Entonces, justo cuando empezaba a leer este capítulo sobre Raquel, me ponía a pensar cómo Jacob, Lea, Raquel y su familia eran en principio personas faltas de sabiduría, tropezando, dando tumbos por la vida. Y aún así estaban en el plan de Dios y Él los usó para sus grandes propósitos. Aunque Raquel nunca pudo ver más allá de sí misma, Dios salvó a su pueblo a través del hijo de ella, siendo José también una figura, un breve vistazo del plan que Dios tenía de redención en Cristo. Es difícil entender esto cuando hay pérdidas de seres queridos en especial, entender que Dios sabe lo que es mejor y aunque no lo entendamos, tan solo creerlo. Él sabe más y tiene algo mejor para nosotros. Que Dios nos conceda el poder descansar en esta fe y tener paz en la voluntad de Dios, aún en tiempos muy difíciles. Quizás más adelante podamos recordar y entender y decir, viendo todo para atrás, ay, ahora entiendo por qué pasó esto. Y gracias, Señor, porque obraste para mi bien en esta situación. Aun cuando sufrimos con asperezas en nuestra familia o situaciones que no podemos cambiar, saber que Dios nos está puliendo, ¿no? Como decía Nancy DeMoss en alguna de sus enseñanzas,
que los hijos son lijas finas para pulir nuestro carácter y poder deleitarnos en ese proceso, porque Dios al que ama disciplina y porque si aprendemos la lección podremos dar fruto apacible de justicia, ¿no? Creo que podemos tomarlo para bien, podemos ver el bien que hay detrás de todo el sufrimiento, en vez de quedarnos en nosotras mismas. Así es, mi hermana Ana. Que el Señor nos conceda la gracia de poder comprender que definitivamente nosotras no tenemos la capacidad de controlar todas las cosas. Que el Señor nos conceda la gracia de abandonar los caprichos de nuestro corazón, ahí cuando nosotros queremos torcerle el brazo al Señor y obligar al Señor al que Él nos conceda esta petición de mi corazón. Yo pensaba que a veces uno escucha orar, Señor, tú dices que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo y casi que le están diciendo, no puedes faltar a tu palabra. Y eso es una visión muy corta, hermana, es una visión muy corta de no entender que los caminos del Señor verdaderamente son perfectos, que la voluntad del Señor es perfecta, es buena, es agradable, que los planes de Él no necesitan nada más, son exactos. Cuando nosotros dejamos al Señor actuar en nuestra vida, nosotros vemos la exactitud con la que el Señor trabaja, la manera tan soberana y tan gloriosa con la que Él llega y opera, y uno dice, verdaderamente no pudo ser mejor. Pero siendo mujeres controladoras nos perdemos de eso, hermano, porque estamos todo el tiempo forzando una historia que queremos escribir a la fuerza, como la misma autora nos habla en el libro. A veces queremos escribir nuestra propia historia a la fuerza. Y bueno, yo doy gracias al Señor, hermana, por el tiempo que pudimos pasar. El Señor sea obrando poderosamente en nuestros corazones, el Señor sea trabajando profundamente en nuestra vida y haciéndonos libre a través de la verdad y concediéndonos la posibilidad de poder comprender que verdaderamente los caminos del Señor son mejor y que sobre Él debemos descargar toda nuestra ansiedad, todos nuestros anhelos, todos nuestros sueños, todos nuestros temores y entender que en Él está la mejor herencia. Entonces te doy gracias, hermana Ana Paula, por estar con nosotros aquí en Añade a tu Fe, por el tiempo que invertiste, por la meditación que trajiste, por toda la reflexión que dejaste en nuestro corazón, que seguramente el Señor va a tomar y va a ser de bastante provecho para nosotros. Te bendigo, mi hermana, y quiero terminar haciendo una oración. Encomendémonos en manos del Señor por todo esto que hemos escuchado hoy, la responsabilidad de lo que el Señor nos ha puesto hoy en nuestro corazón. Padre, te damos gracias por la capacidad que tú nos das, Señor, de poder atender a tu palabra, Señor. Pero queremos, Señor, que tú seas el que haga el querer como el hacer en nuestra vida, Señor, que nos des esa buena voluntad de ser cooperadora tuya, Señor, esa buena voluntad de ceder, de soltar, Señor. No de agarrar, Señor, como estamos acostumbradas a hacer, no de manipular, Señor, como estamos muchas veces acostumbradas a hacer, pensando que hacíamos bien. Realmente hoy entendemos que necesitamos que tú metas tu mano, Señor. Hoy necesitamos que tú intercedas, Señor, que desde tu trono, Señor, tú intercedas por nosotras y que tú nos ayudes porque queremos realmente poder experimentar más, Señor, de esa libertad que tú nos das y más de esa abundante gracia que tú derramas sobre nuestros hogares al intervenir, Señor, que tú puedas intervenir en la vida de los nuestros también y que podamos hacer tu buena voluntad que es perfecta y agradable, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Si quieres despedirte. Sí, muchas gracias, Diana, por esta invitación que también pues me ha llevado a orar y a arrodillarme para reflexionar en esto, ¿no? Y espero que algo bueno pueda llegar también a otra persona para que Dios pueda obrar también, ¿no? En las vidas de nuestras hermanas que tratamos de ver a Dios, no como Raquel, ¿no? Que nunca lo vio. Eso me llevo de aprendizaje que yo sí quiero ver a Dios siempre
en cada momento de mi vida, en cada circunstancia. Y gracias, Amén. gracias por la invitación y bendiciones. Amén, mi hermana. Un abrazo grande. El Señor te bendiga. Estás escuchando el podcast de No seas una mujer controladora. Hoy, con la ayuda de Ana Montaño y de Ana Ramírez, estudiamos acerca de la vida de Raquel y cómo ella nunca vio más allá de su pequeño yo, lo que hace que su historia sea bastante triste y desalentadora. Pasó toda su vida jugando al tira y afloja con su hermana y tratando de tener el control de su lado de la cuerda, sin darse cuenta de que Dios ya estaba haciendo algo bueno.